Proceso económico. Dentro del proceso económico encontramos la fase de circulación. Entendemos por circulación el proceso por el cual un bien es trasladado del centro de producción, es decir, la empresa, hacia el centro de consumo, es decir, las familias demandantes. Por lo tanto, podemos concluir que es la fase del proceso económico que va a integrar las unidades de producción, empresas, con las unidades de consumo, familias, a través de una actividad económica que es el intercambio. Los elementos de la circulación son importantes para el proceso económico. Vamos a encontrar en primer lugar los comerciantes, que son llamados también intermediarios, llevan la mercadería de un lado al otro. Los mercados, como aquellos mecanismos donde se encuentran vendedores y compradores. Anteriormente se definía el mercado como el lugar donde son reunidas las mercancías. Hoy ese concepto ha cambiado. La moneda, que nos permite medir el valor de la mercancía y nos sirve para realizar los pagos tomando en cuenta los pesos y medidas, que también es otro elemento de la circulación. Pero primero hablemos del transporte, que es el medio que nos permite conducir los bienes y que va a trasladar justamente desde la fuente de producción. Como mencioné, el otro elemento es pesos y medidas. Recordemos que al inicio se tomaban las medidas llamadas naturales y que luego ya tenemos la creación del sistema métrico decimal. Y por último, los bancos, que son las entidades de la intermediación financiera, porque van a facilitar la circulación. Conversemos ahora respecto al concepto de mercado, que ya hemos dicho que ha cambiado, que ha virado. Antes se vinculaba el mercado con un lugar. Hoy se va estableciendo a través de lo que es mecanismos, ese conjunto de mecanismos a través del cual los compradores y los vendedores de un bien o servicio van a entrar en contacto para realizar el proceso de intercambio. Tenemos tipos y tenemos clases de intercambio. Tenemos también el comportamiento de mercado con lo que es la competencia. En cuanto a tipos de mercado, encontramos dos. Un mercado de bienes y servicios, donde se intercambian, como su nombre bien lo dice, bienes y servicios, pero aquí hay algo importante. Las unidades de producción se van a intercambiar por las unidades monetarias, pero además de eso, en este mercado, los consumidores son los compradores, a diferencia del mercado de factores. Porque en el mercado de factores, los compradores son los productores, es decir, los dueños de las empresas. Tomando en cuenta ello, vamos a encontrar dentro del mercado de factores un mercado de recursos naturales, donde se adquiere materia prima o insumos para lo que es la transformación o producción. Tenemos también mercado de capitales y por último un mercado laboral. El mercado laboral donde vamos a encontrar la oferta y la demanda de mano de obra o de procesos que tiene que realizar un individuo, porque hablamos también de un trabajo de tipo técnico intelectual. En cuanto a lo que son clases de mercado, ahí encontramos al mercado mayorista, donde se oferta en grandes cantidades y el precio va a variar, porque tenemos un mercado minorista donde se va a hacer la evaluación, la venta, el ofrecimiento en lo que es el menudeo. Por otro lado hay el mercado abierto y el mercado cerrado. En un mercado abierto cualquier persona puede intervenir sin necesidad de cumplir requisitos, a diferencia del mercado cerrado, donde para negociar se necesita cumplir algunas condiciones. También tenemos el mercado temporal, donde se reúnen periódicamente vendedores y compradores.
tenemos ejemplos, muchos, como son las ferias, por ejemplo, en épocas de inicio escolar, tenemos las ferias de venta de útiles escolares, o tenemos ferias gastronómicas, etcétera. Esos son ejemplos de mercado temporal. Cuando hablamos del mercado bursátil, lo vamos a asociar necesariamente a bolsa de valores, porque ahí se negocian mercaderías no presentes. También tenemos el mercado informal, donde no se cumplen las normas legales establecidas, fundamentalmente en lo que significa el pago de impuestos o el reconocimiento de este negociante o de este tipo de empresa, entre comillas. Por otro lado, y por último, tenemos el mercado negro. Recordemos que muchas veces el Estado va a imponer un precio oficial o referencial, y es en el mercado negro donde no es respetado este precio, y muchas veces también se asocia con lo que es el mercado ilegal. Por último, vamos a hacer la diferencia entre lo que es la competencia perfecta y la competencia imperfecta. Y ahí creo que es bastante clara porque nos lleva a lo que es nuestra experiencia en el proceso de intercambio. Cuando nosotros encontramos un mercado de competencia perfecta y cuando nosotros encontramos un mercado de competencia imperfecta, ambos están asociados al precio, porque resulta que en un mercado de competencia perfecta, ninguno de los oferentes tiene el poder para establecer los precios. Es decir, el precio se determina de acuerdo a las reglas de la oferta y la demanda. En cambio, cuando tenemos un mercado de competencia imperfecta, sucede todo lo contrario, porque no existe un número suficiente de oferentes como para que resulte posible alcanzar un equilibrio que sea proporcionado entre estos y los demandantes. Es decir, son las empresas las que imponen, muchas veces de manera arbitraria, el precio del bien o del servicio. Es catalogado también como injusta. Ejemplo de la competencia imperfecta son los monopolios. Bien, resolvamos la última actividad interactiva y luego vayamos a nuestra plataforma para complementar el trabajo y poder fortalecer el reto y lograr la evidencia que se requiere en nuestro aprendizaje. Muchas gracias.